En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad, ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo Salvador, su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 17. El Señor formó al hombre de tierra y le hizo volver de nuevo a ella. Le concedió un plazo de días contados y le dio dominio sobre la tierra. Lo revistió de un poder como el suyo y lo hizo a su propia imagen. Impuso su temor a todo viviente para que dominase las bestias y las aves. Les formó boca y lengua y ojos y oídos y mente para entender. Los colmó de inteligencia y sabiduría y les enseñó el bien y el mal. Les mostró sus maravillas para que se fijaran en ellas, para que alaben el santo nombre y cuenten sus grandes hazañas. Les concedió inteligencia y en herencia una ley que da vida. Hizo con ellos alianza eterna, enseñándoles sus mandamientos. Sus ojos vieron la grandeza de su gloria, y sus oídos oyeron la majestad de su voz. Les ordenó abstenerse de toda idolatría, y les dio preceptos acerca del prójimo. Sus caminos están siempre en su presencia, no se ocultan a sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Empieza diciendo este capítulo 17 del libro del Eclesiástico que en el plan que Dios ha hecho como creador de todo lo que existe, puso en el centro al ser humano. Lo dice así: el Señor formó al hombre de tierra y le hizo volver de nuevo a ella. Pero al hombre no lo hizo eterno, nos dice hoy la palabra de Dios. Le concedió un plazo de días contados. Todos los seres humanos estamos llamados a cumplir un ciclo dentro de nuestra vida, unos más, otros menos, pero lo que sí es cierto es que nosotros pasamos por el mundo. El que es eterno es el Creador, el que es eterno es Dios. Nosotros somos transeúntes, nosotros somos peregrinos. Nos ayuda también la palabra de Dios hoy a pensar que Dios nos creó a su imagen y semejanza y que nos dio a nosotros la capacidad de regirlo todo, de organizarlo todo, de coordinar la creación. Así como nos puso al frente de todo lo creado, nos dio también la responsabilidad. El mundo está necesitando que el ser humano tenga ética ecológica, que el ser humano tenga respeto por la creación, que el ser humano se dé cuenta del daño que está produciendo de distintas maneras y se comprometa a reconstruir la creación, a hacerla más bella, a presentarle la casa común que nos dice el Papa Francisco de una manera más hermosa. Hoy tendremos que tener actitudes de respeto y de amor por la creación. Es muy importante que las nuevas generaciones, que los niños, que las niñas en sus colegios y también en las escuelas vayan aprendiendo a amar la casa común, a amar el planeta. Nos dice el libro del Eclesiástico hoy que Dios nos dio a todos los sentidos, nos dio boca, nos dio lengua, nos dio oídos, nos dio mente, nos colmó de inteligencia y de sabiduría y nos enseñó cuál es el bien y cuál es el mal. Y ahí hay una gran diferencia entre el ser humano y los animales. Los animales no saben distinguir entre el bien y el mal, pero el ser humano puede optar por el camino equivocado, ser consciente de que se está equivocando y caminar por allí. Pero ahí también está la grandeza del ser humano. Hemos sido llamados a la responsabilidad, y la responsabilidad se va cultivando en los pequeños signos de la vida, en las pequeñas y grandes decisiones. El Señor nos enseñó cuál es el bien y cuál es el mal. A veces nos confundimos, pero siempre tenemos la oportunidad de consultarle, de buscar al Creador, de decirle: Padre Dios, enséñame tus caminos porque estoy confundido, porque no encuentro el camino de la verdad. Dice también este capítulo 17 del Eclesiástico que nos mostró las maravillas para tres cosas: para que nosotros las contemplemos, para que nosotros alabemos el santo nombre del Creador y para que nosotros contemos las grandes hazañas. Es interesante que una de las finalidades de las bellezas ecológicas que hay en el mundo
que detrás de la criatura nosotros descubramos al Creador, que contemplemos con éxtasis, con alegría, con gratitud, todas las maravillas, un amanecer, un atardecer, un río, el mar, las montañas, los árboles, los animales, pero que detrás de toda esa creación descubramos al Creador, que es el Padre Celestial, que lo hizo todo perfectamente, y entonces sentiremos las ganas de alabar a Dios por todo lo que existe, por todo lo creado, como lo hizo San Francisco de Asís. Este capítulo 17 del libro del Eclesiástico que estamos leyendo hoy nos recuerda que Dios hizo alianza eterna con nosotros, y eso nos hace pensar en Moisés, nos hace pensar en Abraham, en Noé, pero nos hace pensar sobre todo en la alianza sellada con la sangre del Hijo de Dios. Nos hace pensar en la Eucaristía, y cada vez que vamos a la Eucaristía, lo que estamos renovando es esa alianza de amor. Dios sigue amando al ser humano a pesar de todas sus equivocaciones. Dios sigue llamándolo a mantener fiel la alianza, y Dios se mantiene fiel en la alianza de amor por nosotros. Eso sí, este capítulo termina haciéndonos una advertencia. Dios le ordenó al ser humano, a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que nos abstengamos de la idolatría. Y algunos creen que la idolatría solamente se ubica en el contexto religioso, y puede haber distintas idolatrías que no nos dejan encontrar el camino verdadero de Dios, que no nos dejan encontrar el rostro del hermano y el rostro de Dios, nuestro Padre Creador. Salmo 102. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que una hierba, florece como flor del campo, que el viento la roza y ya no existe, su terreno no volverá a verla. Pero la misericordia del Señor dura por siempre, su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10. En aquel tiempo le acercaron a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De los que son como los niños es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 partes encontramos en este Evangelio, capítulo 10 de San Marcos, que tiene que ver con los niños y Jesús. La primera parte, le acercan los niños a Jesús. Uno puede pensar en papás y mamás que quieren que sus hijos conozcan a Jesús. Es lo que hacen los papás y mamás responsables en el camino de la fe, que llevan a sus hijos a esa escuelita de la fe, a ese caminar con Jesús desde los primeros años. Pero la primera escuela de amistad con Jesús es la propia casa. Allí papá y mamá enseñan los primeros signos de cercanía con Jesús. Dice el evangelista que le acercaban a Jesús los niños para que los tocara. Esa era la intención de las familias de los niños, que Jesús pueda tocar a los niños, pero los discípulos los regañaban. Muchas veces los adultos, muchas veces los ministros de la iglesia, con nuestra forma de ser, con nuestras actitudes, con nuestros pecados, alejamos a los niños de la presencia de Jesús. La primera parte del Evangelio de hoy nos muestra a niños que los llevan a la presencia de Jesús el Salvador. La segunda parte nos muestra que Jesús toma ejemplo de los niños y da una enseñanza sobre el reino. Les dice a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Y da la razón: de los que son como ellos es el reino de Dios. Es decir, Jesús pone como ejemplo a los niños. El reino de Dios está presente entre nosotros, pero el reino de Dios necesita que tengamos ojos limpios, corazón limpio para poder descubrirlo, para poder sonreír viendo el reino de Dios en nuestra vida, para poder alabar y bendecir a Dios, para poder trabajar descubriendo que el reino de Dios está presente entre nosotros, para que no nos sintamos solos, alejados del Dios que nos da la vida, sino que sintamos su presencia y su cercanía. Cuando nosotros descubrimos el reino de Dios como los niños, nos volvemos agradecidos, nos volvemos gratos con Dios y descubrimos su grandeza en medio de nosotros. La tercera parte de este Evangelio es cuando Jesús abraza a los niños y los bendice imponiéndoles las manos. Eso nos hace pensar a nosotros los ministros de la iglesia y hace pensar a papá y mamá
que los niños deben ser tocados por el Señor Jesús. La imposición de manos nos está recordando distintos sacramentos. En el bautismo hay imposición de manos, en la confirmación hay imposición de manos, en la ordenación hay imposición de manos. Jesús abraza a los niños, los bendice y les impone las manos. La Iglesia debe ser instrumento para abrazar a los niños de una manera salvadora, para bendecir a los niños en todas las etapas de su vida, con los sacramentos y con la palabra de Dios, e imponerles las manos, que significa orar por ellos, consagrar los niños a la presencia del Señor. Ojalá que la infancia misionera, la catequesis parroquial, las escuelitas de formación básica en la fe nos ayuden a hacer una iglesia con puertas abiertas, con corazón abierto, para que los niños en la iglesia encuentren a Cristo Jesús, su amigo y Salvador. Que el Señor bendiga a los niños de nuestras familias, especialmente a los niños más pobres, a los niños enfermos, a los niños que no pueden estudiar, a los niños que están abandonados o sufriendo la violencia. Que el Señor mire a todos los niños del mundo con amor y les dé la salvación, la alegría y la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.